Muchas gracias. Sí. La Argentina me dio el espacio para poder expresarme y por suerte todo quedó grabado. Lo que yo explicaba es que infecciones respiratorias son serias en personas vulnerables, que hay que ocuparse, que hay que formar a los médicos jóvenes para que sepan cómo reaccionar, que hay que proteger a los vulnerables y que hay que dejar vivir a los demás. Desgraciadamente, las instrucciones que iban llegando al Ministerio de Salud hacían que los jóvenes queden encerrados y las personas mayores se murieran. Ahora, hubo muerte por COVID, hubo muerte con COVID y hubo eutanasia, por ejemplo, en Francia, que significa que se autorizó la muerte en los geriátricos con tratamientos a personas afectadas o susceptibles de estar infectadas. Y eso fue durante el mes de marzo-abril del 2020 y en octubre. Todo eso en el boletín oficial. Se permitió la venta de medicamentos que se utilizaban en cuidados paliativos en farmacias de barrio. Así que cualquier médico podía prescribir un medicamento que estaba prohibido a la venta para que se inyecte y la persona entre en un sueño profundo y no se despierte. Entonces, las estadísticas desde el principio, yo estaba confrontado a esa situación, yo decía, no se pueden aceptar de la manera en la que se está en este momento analizando los datos. Esa es la realidad de hoy. Desde el 2020 lo vengo diciendo, es una infección respiratoria, hay que cuidar al personal de salud, hay que cuidar a las personas vulnerables, hay que instalar barreras mecánicas, pero no contra cualquier otra infección. Fíjese usted que para hacerse ahora una colonoscopía en Mónaco, en Francia, uno tiene que llevar un test de PCR. Y sin embargo, siguen habiendo muertos por estafilococcus multiresistentes o por Klebsiella, porque parece como que el único problema es el COVID y las bacterias multiresistentes ya no cuentan. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde está el sentido lógico de la ciencia? ¿De qué muere la gente? Si muere de accidente cerebrovascular y de infarto, ¿está la prevención? ¿Están las resonancias en todas las provincias de todos los países como se está haciendo PCR? Se está mirando en la carótida de toda la población para ver quién va a desarrollar una placa de ateroma que le va a traer un accidente vascular y le va a matar. Porque si la autoridad sanitaria tiene como objetivo proteger al pueblo, ¿por qué solo lo protege de la infección por el SARS-CoV-2? Y si tienen esa misión, ¿qué pasa con la prevención del infarto? ¿Es masiva como se hace para el SARS-CoV-2? ¿Qué pasa con la prevención de los accidentes cerebrovasculares? ¿Hay dispositivos de diagnóstico y de prevención en todos los pueblos como hay, por ejemplo, test para el SARS-CoV-2? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Que esta infección viral ocupó todo el espacio